Buenos días, compañeros. En esta oportunidad hablaremos sobre la historia de la corrupción en el Perú. Integrantes del grupo: Bueno María, Curi Beni, Leiva Anthony, Osorio Jordan y Vilches César. ¿Sigue el diapositiva? Hablar de corrupción es un tema muy amplio, es por eso que nos centraremos sobre la corrupción en la política. Y bueno, esto viene desde el inicio del virreinato, pasando por la época republicana hasta el día de hoy, donde se muestra que el Perú ha oscilado por periodos de corrupción moderado y alto, además bajos, en lo que se han presentado prácticas favorecidas a los cargos políticos, y a pesar de los intentos de algunos por reformar las organizaciones gubernamentales y de superar la enraizada corrupción. Bueno, la corrupción se ve más en las dictaduras, en los caudillos militares, el militarismo, la oligarquía, debido a su debilidad estructural. Siguiente diapositiva. En esta oportunidad hablaremos de algunos presidentes donde destaca la corrupción, y uno de ellos es Augusto Beleguía. Su ascenso al poder fue en el año 1908 hasta 1912, que fue su primer gobierno, donde se tienen acuerdos limítrofes con Brasil y Bolivia. Para los años 1919 hubo nuevos factores sociales, las clases medias y obreros y campesinos. Bueno, en las clases medias tenemos a los profesionales, que principalmente donde destacan profesionales de la Casa de Estudios de San Marcos. Gana estas elecciones, pero es anulado por los gamonales, pues, de las familias de ese tiempo, por los hacendados de la costa y de la sierra. Y ante esta situación, Leguía hace un golpe de Estado. Siguiente diapositiva. Al hacer el golpe de Estado, disuelve el Congreso y se abre la Asamblea Nacional, el cual proclama como presidente constitucional a Leguía. Y él inicia con su idea de Patria Nueva. ¿Y por qué Patria Nueva? Porque quería nuevas reformas y ya no quería las mismas leyes, normas o situaciones que había pasado la oligarquía. Y es por eso que hace su constitución en 1920, donde permitía la reelección y además ampliar el periodo presidencial de 4 a 5 años. Y como él quería una modernización de la ciudad de Lima, por llamar la atención al capital norteamericano, pues quería embellecer, hacer obras, y pidió préstamos continuamente, y a su vez entregar territorios y también territorios al Estado norteamericano. Su dictadura fue controlar todos los poderes, el nivel social, el nivel económico y el nivel político. Los opositores centrales que tuvo en su gobierno fue la misma oligarquía, que trató de eliminar, y también a los personajes como Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador del APRA, quien se fue exiliado a México con una beca, y José Carlos Mariátegui, que también se fue a Italia con una beca por escaparse de la prisión. La ley Constitución Vial fue un servicio obligatorio para todos los peruanos mayores de 20 años hasta los 60 años por 2 semanas. Y bueno, esta construcción de caminos fue para controlar a los hacendados que vivían en la sierra, porque era la única forma de controlar a ellos, llegar por caminos. La privatización de Bremen y Pariñas, bueno, la compañía más beneficiada fue el IPC, porque no pagaba impuestos de exportación, no pagaba impuestos de extracción. Además, el terreno donde ocupaba era suyo, ya no pertenecía al Estado peruano. En el aspecto internacional, tenemos el Tratado de Colombia, el Trapecio Amazónico, donde Perú cede su territorio a Colombia por presión de Norteamérica, ya que Perú está subyugado
al capital norteamericano. Y el Acuerdo de Chile, que es un tratado de Ancón, donde se decía que después de 10 años había un plebiscito, pero lo cual no hubo. Y después con el Tratado de Lima se define que Arica sería para Chile y Tacna para Perú, lo cual fue perjudicial para Tacna porque Arica era el puerto de Tacna. Y además el capitalismo pues se centró radicalmente aquí en el Perú, ya que el capital inglés había salido. Y este gobierno del oncenio de Leguía pues termina con la crisis del capitalismo en 1929 y además con un golpe militar por el comandante Luis Sánchez Cerro, apoyado, claro, por dominantes que tenían ese tiempo de la oligarquía y la revolución social. Y Leguía cae preso y muere estando preso. Siguiente diapositiva. Primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1990. Fue considerado un gobierno de hiperinflación y uno de los peores gobiernos con mayor crisis económica en el Perú. Una vez llegado al poder durante su campaña, prometió el presidente Alan García construir un tren moderno en Lima, de lo cual se cumplió hasta cierta parte. Y en este momento se empieza el caso de corrupción del expresidente. Se creó la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, en lo cual hace un concurso público para que las empresas puedan realizar la obra pública. Pero resulta que no existe ningún ganador. Entonces llevan las negociaciones hacia otros países. Y como país elegido está Italia, con su primer ministro, Bettino Craxi, en lo cual le ofreció al Estado peruano 140 vagones usados. Y con ellos vuelve al Perú, diciendo que será cargo de la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico. Esto de que será cargo va a ser el presidente Alan García. Meses después a esto, se forma el TRA-Lima, con su representante en Perú, Sergio Siguraza, que es es un abogado italiano. Meses después también TRA-Lima firma un acuerdo con el Estado peruano por un costo de 140 millones de dólares, que al final el tren se realizó la obra, pero el tren eléctrico recorrió 3 kilómetros. En 1992, Benito Craxi es acusado y cae preso en Italia por corrupción, por sobornos a empresas que realizaban obras públicas. Con ello, con estas investigaciones llegan desde Italia, llegan a Perú, a los acusados y empieza a declarar Sergio Siragusa, declara que le ha pagado la suma de $1.040.000 en el banco Barclays al expresidente Alan García, que en efectivo fueron $200.000 y el resto depositados en el banco Barclays, que suman un total de $1.040.000. Como bien sabemos, en su periodo, al final fue sacado por golpe de Estado por el expresidente Alberto Fujimori, pidiendo así asilo a Colombia, pero con esto ya tenía un antecedente de haber incurrido en la corrupción. Y con ello pasamos al segundo gobierno de Alan García. Siguiente diapositiva. Segundo gobierno de Alan García, del 2006 al 2011. Es considerado el mayor auge y escándalo de corrupción en comparación a su anterior gobierno. Acá la Fiscalía Peruana investiga a Alan García por un presunto lavado de activos que suman en cantidad de dinero $4 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber entregado al expresidente peruano Alan García. Se le acusaba de recibir sobornos de Odebrecht en su segundo gobierno para así adjudicarle la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima y para beneficiar a la empresa brasileña durante la construcción de la carretera interoceánica. Las autoridades sostenían que recibió parte de estos sobornos en forma de un pago de $100.000 por una conferencia en Sao Paulo. El resto de los sobornos los habría recibido a través de exfuncionarios de su gobierno. Por ejemplo, acá tenemos a Luis Nava, que es el secretario de la presidencia, y Miguel Atala, vicepresidente de Petroperú, que son considerados los mayores hombres de confianza de Alan García. Medios peruanos informaron que Luis Nava supuestamente recibió alrededor de $4 millones en la caja 2 de Odebrecht, destinado para Alan García. Además,
el presidente Alan García, estaba acusado de recibir aportes de Odebrecht para las elecciones presidenciales de 2006. Esto fue por su campaña. A inicios de 2018, Jorge Barata, el representante de Odebrecht en Perú, dijo a las autoridades peruanas que había entregado $200.000 a la campaña de García. Esto ocurre porque Nava tenía una conexión directa con la empresa Odebrecht, ya que Nava pedía que su empresa, que la manejaba él y su familia, sea contratada por la empresa Odebrecht, ya que su empresa facturaba más de $3 millones, beneficiando así a su familia. Nava le dio el contacto a Alan García, donde tuvo una buena relación con Jorge Barata. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la empresa Odebrecht era el único postor para esta obra pública, con lo cual se beneficiaba bastante por la suma de dinero que iba a obtener. Y en agradecimiento, este le va a otorgar $1.3 millones depositados en el Banco de Andorra. Alan García, al recibir este dinero, Alan García, para lavarse las manos, hace que su testaferro, Miguel Atala, un vicepresidente de Petro, uno de los hombres de confianza de Alan García, abra una cuenta offshore en el Banco de Andorra para que sea depositado el dinero. En noviembre del 2018, el Poder Judicial ordena que se le impidiera al expresidente peruano la salida del país por 18 meses. Como respuesta, García solicitó asilo en la Embajada de Uruguay, pero fue negada en diciembre. Desde entonces, el exmandatario enfrentó las investigaciones en su casa, aquí en Lima. Alan García también declara que en ningún documento se me menciona y en ningún indicio ni evidencia me alcanza. Solo les quedan las especulaciones o inventar intermediarios. Dijo estar seguro que Miguel Atala y Luis Nava aclararían las versiones de Barata. E insistió que jamás que ha sido vendido, jamás recibió dinero. Al poco tiempo de su muerte o suicidio, Miguel Atala confirma a la fiscalía que el dinero era de García y que éste le pidió que se le entregara en efectivo al Palacio de Gobierno en su casa. Esto ha sido llamado como las loncheras. Mientras que el hijo de Luis Nava confesó que él mismo llevó a Barata a la casa de su padre cuando le entregaba los aportes en efectivo. ¿Qué podemos decir con esto? Que tanto el primer gobierno y su segundo gobierno está lleno de coimas, documentos, millonarios perjuicios, detenciones, investigaciones, que dan evidencia de un amplio caso de corrupción por parte del fallecido expresidente Alan García. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Alberto Kenia Fujimori. Bueno, es un político ingeniero agrónomo que gobernó desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del 2000. Bueno, este mismo año, durante las elecciones, salió como presidente electo, pero fue acusado fuertemente sobre que estas elecciones no fueron del todo ciertas, ya que a finales del año 2000, tras diversos escándalos de corrupción de funcionarios ligados a su gestión, viajó del Perú hacia Brunei para asistir a la cumbre anual de la APEC. Bueno, después de esta reunión viajó a Japón, desde donde envió un fax en el cual Alberto Fujimori renunciaba al cargo de presidente, lo cual no fue aceptada por el Congreso y declaró su incapacidad moral y la vacancia de la presidencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, durante su régimen, Fujimori adjudicó 28 contratos a Odebrecht. Esta empresa ha sido vinculada con varios casos de corrupción en distintos países de Latinoamérica, principalmente para la construcción de carreteras, proyectos de agricultura e irrigación. Dichos contratos presentaron sobrecostos en más de 500 millones de soles, y esto se traduce en un sobrecosto total de 38% en los proyectos que realizó dicha empresa. Asimismo, Fujimori se le acusó de malversar más del 75% de fondos del Servicio de Inteligencia peruano para poder pagar sobornos a funcionarios públicos y a la prensa con el fin de poder modificar su imagen pública e incrementar su aprobación popular. Estos fondos también fueron usados para ejecutar disidentes durante su gobierno. Bueno, y el último caso, el más que se conoce más, fue la acusación junto a Montesino, quien fue su asesor presidencial, de realizar pactos ilícitos con políticos, empresarios y narcotraficantes, los cuales fueron grabados en videos cintas, lo que se conoce como los plativideos. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las sentencias de Alberto Fujimori. La primera sentencia, que fue en el 11 de diciembre de 2007, es la de usurpación de funciones, el cual se le condena durante 6 años y una reparación civil de 400.000 soles al Estado.
y en el cual él queda inhabilitado totalmente para poder ejercer cargos públicos durante 2 años. La siguiente sentencia es la de homicidios calificados con alevosía y secuestro, como por ejemplo tenemos el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Todo esto ocurrió el 7 de abril de 2009, en el cual a Fujimori se le condena con 25 años de prisión y una reparación civil de 280.000 soles a los fallecidos y víctimas de los secuestros. La tercera sentencia es el peculado y la falsedad ideológica. Esto ocurrió en el 2009, en el cual a Alberto Fujimori se le sentencia con 7 años y 6 meses de prisión y una reparación civil de 3 millones de soles, el cual paga solidariamente conjunto con sus cosentenciados. Luego tenemos la cuarta sentencia, que es la sentencia de corrupción que ocurrió en el 2009, ¿no? En el cual se le condena de 6 años de prisión y una reparación civil de 3 millones de soles en favor de dirigentes políticos o periodistas que fueron víctimas. Y la última son de los casos diarios de Chicha, ¿no? El cual ocurrió el 8 de enero del 2015, en el cual se le condena con 8 años de prisión y una reparación civil de 3 millones y 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero recordemos que en el año 2017, en agosto, el presidente Fujimori fue absuelto por esta sentencia. Bien, en este caso vamos a hablar sobre el expresidente Alejandro Toledo, un expresidente más investigado por presuntos actos de corrupción cometidos en su mandato, el cual fue en un periodo del 2001 al 2006. En este caso, el expresidente Alejandro Toledo es acusado por presuntos delitos de corrupción cometidos con la ya conocida empresa brasileña Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur, y por el caso de Coteva. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, sobornos de Odebrecht. Alejandro Toledo es investigado desde el año 2017 por los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la licitación en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. De acuerdo al testimonio de Jorge Barata, la empresa brasileña Odebrecht habría pagado un monto de 31 millones en coimas a Toledo. Sin embargo, estos pagos a modo de sobornos no eran destinados directamente al expresidente Alejandro Toledo, sino que todo este dinero primero era depositado en cuentas offshores de Joseph Maiman, otro personaje que en ese momento fue íntimo amigo de Alejandro Toledo, pero en la actualidad forma parte de la investigación como un colaborador eficaz. Según declaraciones del propio Maiman, él sostuvo haber recibido sobornos de hasta 35 millones de dólares destinados a Toledo. Sin embargo, los depósitos no fueron efectuados solo por la empresa brasileña Odebrecht, sino también por la empresa Camargo Correa, el cual habría pagado alrededor de 4 millones de dólares por la entrega de la licitación en la construcción del tramo 4 de la carretera interoceánica. Siguiente diapositiva. Ok, en el caso de Coteva, Coteva es una empresa que fue creada en Costa Rica por parte de Eva Fernenbuch, quien es suegra de Alejandro Toledo. Esta empresa fue creada con fondos provenientes de sobornos que fueron recibidos por parte de empresas brasileñas para la licitación de la carretera interoceánica sur, en los tramos 2, 3 y 4. El dinero ilícito que llegaba a estas cuentas eran provenientes de otras empresas creadas en Panamá que servían para blanquear dicho dinero proveniente de sobornos. En este caso, Ecoteva salió a la luz en el año 2013, cuando se descubrió que la suegra de Toledo, Eva Fernandes, había comprado en el 2012 una casa y una oficina en Lima por cerca de 5 millones de dólares, el cual evidentemente era con el dinero de Ecoteva. En este caso, la Fiscalía ha solicitado que se ordene para el señor Toledo 16 años de prisión como coautor del delito de lavado de activos. Y en el caso de Elian Carr, que es esposa del expresidente, la Fiscalía ha pedido una misma pena. En este caso, en Coteva tenemos varios involucrados, como es Eva Fernenbuch, la suegra de Toledo, Joseph Maiman, que es el testaferro de Alejandro Toledo, entre otros personajes como su ex jefe de seguridad
y el hijo de este mismo. En el caso de Toledo podría recibir hasta 35 años de cárceles por los distintos delitos cometidos en su mandato. Delitos como lavado de activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. En la actualidad, la justicia peruana espera la extradición del expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos. En este caso, el proceso de extradición se encuentra en su etapa final, y así que posiblemente tengamos a nuestro expresidente Toledo afrontando sus delitos ante la justicia peruana. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos con el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Para empezar, vamos a hacer como una pequeña línea de tiempo de lo que fue este caso. Lo que se le acusa al expresidente y a la ex primera dama es sobre el caso del lavado de activos. Empieza en el 2006, en su primera campaña. Se dice que recibió dinero del Estado de Venezuela cuando todavía estaba gobernando Jorge Chávez. Después de esta campaña, pasamos al año 2019. Pasamos al año 2019 en lo que se da la investigación por lavado de activos. En primera instancia fue solamente la acusación para Nadine Heredia, ya que se le informa al juzgado que Nadine Heredia estaba recibiendo fondos en sus cuentas y que estos fondos y estos montos eran bastante altos. En agosto de 2015 se le conoce las famosas agendas, en donde Nadine Heredia primero las niega que fueron de ellas, pero luego termina aceptando y diciendo que solamente en esos temas que estaban en las agendas, sobre los montos, transacciones que se hacían, eran temas privados, con fondos privados y no con los fondos del Estado. En el 2016 se conoce lo que es el Proyecto O. Cabe resaltar que en su segunda campaña, que fue en el 2011, en donde sale elegido como presidente, en el 2011 recibe dinero de Odebrecht, que vamos a verlo a continuación. Y en el 2006, ya donde culmina su presidencia, se le conoce el Proyecto O, que era donde salen también a hablar Marcelo Odebrecht y Jorge Barat, en donde acusan que dieron 3 millones de dólares a Ollanta Humala. En el febrero de 2017 también se le abre la acusación o la investigación no solo a Nadine Heredia, sino también a Ollanta Humala y también a su partido, que era nacionalista peruano. En el año 2018, el 2019 se da lo que es la acusación por parte del fiscal, que fue Germán Juárez Atoche, en que los acusa por el delito y van a prisión preventiva. Ahora la sentencia fue dada, la acusación fue dada por 26 años a Nadine Heredia y a Ollanta Humala, y el caso actualmente se encuentra en la etapa intermedia. Bien, en conclusión, la corrupción es un tema muy frecuente en el país y hacerle frente es tarea de todos. Debemos combatir la corrupción desde el seno familiar, desde la escuela, desde la universidad, los institutos, etc., inculcando valores para crear una sociedad con conciencia, que luche por sus derechos y el bien común. Debemos tomar conciencia del país que tenemos y el país que queremos para nuestras siguientes generaciones. Quiero terminar esta exposición con una frase de reflexión de Paulo Freire.
el cual nos dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias.